La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Qué bueno comenzar la semana hablando de temas tan importantes como es la seguridad, la Policía Nacional, la ciberseguridad. Nos acompaña la doctora Carolina Ramírez, experta en esos temas, muy conocida en las redes como @lamujerseguridad. Buenos días, Carolina. Buenos días, don Ramón. Buenos días, Jacqueline. Qué placer, gracias, qué placer poder acompañarles. Yo creo que a esta hora de la mañana usted es el único que yo me atrevo a darle una entrevista. Un lunes. Y no porque no te levantes temprano, sino por la ocupación. Claro, imagínese, así es. Pero aquí estamos, porque Carolina, entre muchas funciones, ella es docente de los policías y docente de, de los militares. De los militares. Así que tú conoces las instituciones. Sí, desde dentro. Eso te da una ventaja. Por supuesto que sí. Y en la condición de maestro, hay incluso el personal hasta se relaja un poco más, confía un poco más. Y uno aprende de lo que realmente no se dice a veces en la calle, de lo que pasa dentro de nuestros cuerpos policiales y militares. Carolina, ¿cómo avanza? Porque había muchas esperanzas con la comisión que coordina nuestro amigo Servio Tulio, tú formaste parte de los asesores. Sí. Hemos visto algunas cuestiones de reglamento, hemos visto también en los últimos tiempos, y me entero por ti, de mujeres que la ascienden a coronela y ya están en posiciones de importancia en la Policía Nacional. De eso vamos a hablar, pero ¿cómo marcha eso? Bueno, está avanzando la reforma policial. Recordemos que la reforma policial es parte de los 4 pilares de la estrategia de seguridad ciudadana Mi País Tranquilo. Es Mi País Seguro, porque usted sabe que le viven cambiando los nombres. Este se llama Mi País. Me encanta eso. Sí, claro. Sí. Hemos tenido Barrio Seguro, Vivir Tranquilo, ahora es Mi País Seguro. Entonces hay 4 elementos. Hay uno de ellos que tiene que ver con la regularización de las motocicletas. La viceministra Ángela Jaques decía esta semana en el Encuentro de Seguridad Ciudadana y Municipios que ya hay más de 500,000 motocicletas que han sido regularizadas en todo el país. Eso importa mucho. Claro que sí, por supuesto, porque nosotros teníamos una alta cantidad de motoristas que no había manera de identificar el motor ni la persona. Recordemos que más del 60% de los hechos delictivos de delincuencia común en la calle involucran una motocicleta. Entonces, una motocicleta sin placa. Sí, por supuesto. Aunque en el caso de República Dominicana el sicariato es mucho menor. De hecho, ni siquiera está contemplado en nuestra estructura de delincuencia común, sino como parte del crimen organizado. Pero en el caso de la delincuencia común, que tiene más o menos entre el 30 y el 33% de los hechos de violencia que se suceden en República Dominicana, porque recordemos que más del 65% es de convivencia entre las personas. O sea, nosotros tenemos más violencia de convivencia, pero en ese 33% de delincuencia común, más del 60% era a bordo de una motocicleta. Entonces ahora la motocicleta tiene un número, una identificación que corresponde también con la etiqueta que está en el casco y es mucho más fácil localizar a esa persona. El problema en República Dominicana con relación a las motocicletas es que desde principios de los años 2000 se otorgó un decreto en el que se permitía entrar piezas de motocicletas. Entonces, esas motocicletas que llegaron por piezas fueron armadas aquí luego como un motor. Entonces, cuando la persona iba a la DGI a buscar la matrícula, ¿verdad? La DGI le decía, pero dame el manifiesto en el que entró ese vehículo de aduanas. Y entonces aduanas decía, no, pero es que aquí no entró un vehículo, aquí entraron 4 pedazos, 4 piezas y un timón. Entonces teníamos ese perro que muerde la cola y teníamos esa situación durante muchos años. Entonces ahora, en esta estrategia de seguridad ciudadana, se decidió atender el tema de la regularización. Otro tema fue, pues, dotar de mayores capacidades a la Policía Nacional para atender el tema de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. Esta dirección especializada de atención a la mujer, que antes le decían violencia de género, pero realmente es atención a la mujer, solamente teníamos presencia en el Distrito Nacional, en Santiago y en Bávaro. Ahora, con unos 150 millones de pesos que le otorgó el presidente de la República, pues se pudo dotar entonces de más capacidades y tenemos presencia en las 14 regionales. Todavía falta, o sea, todavía una mujer que le dan un pescozón tiene que ir a poner una denuncia
200 kilómetros después. O sea, es complicado. Doctora. Y entonces, para acabarles el puntito, entonces, el tema de la reforma de la policía era uno de esos 4 elementos. ¿Y los otros? Porque yo tengo varias preguntas, pero ¿y los otros cuáles Bueno, son? sí, ahí les estaba diciendo, uno es el control de armas en la población civil, la regularización de las motocicletas, dotar de más capacidades para prevención de la violencia contra la mujer y la reforma policial. Esas 4 son. Ahora, doctora, la gran pregunta es, ¿qué lleva a la persona a delinquir? ¿Por qué hay inseguridad? Y esas medidas que están anunciando son de organización y de represión, vamos a Sí. decirlo, pero no previenen que ocurra el hecho en el sentido de que vamos a ver qué es lo que está pasando y por qué la gente tiene que salir a atracar, a delinquir en los países, en este caso en la República Dominicana. Bueno, ¿por qué la gente roba en República Dominicana específicamente? Eso daría para una tesis doctoral. Hay muchas razones, pero la principal razón por la que la gente roba en República Dominicana es porque nosotros tenemos un mercado que compra. Nosotros somos una sociedad de doble moral en el que queremos sancionar al que se robó el celular, pero al que compró el celular robado lo felicitamos porque consiguió un buen teléfono de oportunidad. Entonces, ahí está el detalle. Nosotros, de hecho, una de las recomendaciones que nos hizo la CDMA de Latinoamérica, la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, específicamente para Latinoamérica, es que en la legislación de la República Dominicana no está penalizado robarse un teléfono, vender un teléfono robado, ni comprar un teléfono robado. O sea, cuando una persona se roba un teléfono, si lo someten a la justicia es por hurto o por raterismo. Nosotros todavía no hemos tipificado eso en nuestro sistema de justicia. Esa es una. Otra de las razones por las que se cometen este tipo de hechos de delincuencia común es precisamente porque tenemos un sistema de justicia bastante flexible, en el que para usted someter a una persona a la acción de la justicia por 2 retrovisores que le robaron, le toma 2 y 3 años lograr una condena. Por lo tanto, el ciudadano se desentusiasma y el delincuente lo sabe. Pero a veces te atracan. Hay un caso de una amiga famosa, comunicadora, que la atracaron a ella y a su hija. Le pusieron una pistola y no sé, le llevaron creo que la cartera. Pero lo agarraron primero porque era ella, a los delincuentes, porque eso es otra cosa, casi nunca lo agarran. Y lo segundo, ya tiene 2 años, Ramón, y doctora yendo cada 2 meses. Claro, todavía y le va a tomar mucho más tiempo. Sin embargo, 2 años. Eso es una responsabilidad del sistema de justicia, pero a quien se le carga el dado es a la policía. La policía hizo su trabajo, hizo las investigaciones, sometió al individuo a la acción de la justicia, pero el proceso entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, con las congestiones que tienen, entonces se complica y termina ese delincuente otra vez en la calle. Entonces es un problema bastante complejo y ese, como tú decías, Jacqueline, es solo el punto de la represión, que debería ser el 10%. El 90% deberíamos concentrarlo en prevención. Por supuesto. Prevención primero, promover una cultura de prevención, que en República Dominicana a nosotros nos encanta andar fronteando, mostrando todo lo que tenemos y aparentando lo que no somos, y nos convertimos en una vitrina atractiva para los delincuentes. Pero por otro lado también tenemos un sistema en el que, y yo creo que lo hemos conversado aquí en otro momento, este triángulo de la violencia, en el que la violencia cultural te dice que tú tienes que tener para ser. Entonces tú tienes un salario de 10 o 15 mil pesos, pero quieres tener unas expectativas de vida de 100 o 150. Te dicen que si no tienes el último tenis, que si no tienes el último celular, entonces tú no eres persona. Y eso hace entonces que también nuestras expectativas de vida estén por encima de nuestras capacidades. En un país en el que si te vas a la universidad, te formas, te capacitas, te especializas, la mayor posibilidad que tengas es que tengas un empleito de 20 o 25 mil pesos. O sea, es súper gracioso cuando vende que se requiere una persona con maestría, 5 años de experiencia, salario 37 mil pesos. Entonces, la gente va a decir, ¿para qué me voy a formar? Sí, con un punto de droga o con cualquier otra cosa mala vida, con el chipeo, el tarjeteo, pues se obtiene dinero mucho más fácil. Entonces es una combinación de muchas cosas. Hay que atender
el tema de generar oportunidades, oportunidades de capacitación y oportunidades de empleo real, especialmente para jóvenes, apoyar el tema del el emprendimiento. Una persona que decide emprender en República Dominicana es un super saiyajin porque usted termina pagándole más al sistema impositivo que lo que se va a ganar. Entonces es toda una trampa complicada. Entonces pones un negocito, estás pagando un montón de impuestos porque quieres formalizarte, hacer las cosas bien. Entonces después te roban. El proceso en el que te van a hacer justicia te toma 2 o 3 años y eso desincentiva a la persona. Entonces es muy, muy, muy complejo. Y al final, en el caso de la policía, termina siendo el sándwich del pan, porque tenemos una sociedad con unas expectativas muy altas, con funciones que ni siquiera le corresponden a la policía, como lo que tú planteabas, de ese proceso judicial de esa persona que hace 2 años ya la policía terminó su investigación, sin embargo no se ha hecho justicia, pero por otro lado, como sociedad también le exigimos mucho a una policía a la que no le damos los recursos suficientes. Yo quería caer ahí, porque tú estuviste en un programa donde hubo un debate sobre ese tema, de que si se le había dado, se le está dando lo suficiente a la Policía Nacional, y tú eres testigo de excepción. Claro, a la policía, de hecho, hay un interés manifiesto de esta administración, de este gobierno, de mejorar las condiciones de los policías y los militares. Sin embargo, no es suficiente lo que se ha hecho. De hecho, bueno, se prometió un aumento de un 40% y ahora se aplicó un 20% para los policías de oficial subalterno hacia abajo, o sea, raso, cabo, sargento, sargento mayor. Pero cuando usted mira, lo que le aumentaron fueron 2.700 pesos, 2.400 pesos. A un teniente coronel le aumentaron 1.645 pesos. ¿Qué es eso? Entonces, claro, bueno, tenemos muchas limitaciones económicas, es cierto, pero no generemos expectativas diciendo a la sociedad de que estamos dotando de las capacidades cuando sí se ha dotado de capacidades, pero todavía no son suficientes. Y yo insisto que los pueblos tienen las policías que pagan. Entonces, yo creo que conversamos en el encuentro anterior que para el presupuesto de este año no se habían agregado un peso de recursos adicionales en el tema de capacitación y entrenamiento. ¿Y cuál es el principal problema que tenemos con nuestros policías? Debilidad en el entrenamiento, debilidad en la capacitación. A mí me da pena y vergüenza, yo que soy parte del sistema, ver a veces en las redes sociales como primero una sociedad súper maleducada, irrespetuosa, que no cumple la ley, que ve al policía como una persona de segunda, tercera, cuarta, quinta categoría por debajo y que no respeta la investidura que tiene ese policía. Pero un policía que también no tiene ni siquiera manejo básico de técnicas de defensa para reducir a una persona a la obediencia, causándole el menor daño posible. Entonces eso es entrenamiento y dotación de capacidades. Y para eso se necesita recursos. Y sí, se ha dado recursos. Sin embargo, se necesita más. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con la doctora Ramírez, Carolina Ramírez, ella es experta en seguridad. La seguridad y la tranquilidad, doctora, es algo que todos anhelamos y vivimos comparándonos siempre dónde se vive más tranquilo. Algunos entienden que aquí no se vive tranquilo. Otros dicen que comparado con otros países sí estamos más tranquilos. Realmente, ¿a qué debemos aspirar y qué podríamos obtener, doctora? En ese sentido, ¿hay posibilidades reales de que una sociedad pueda organizarse como la nuestra y vivir con más garantías de seguridad, que el ciudadano no ande con tantas aprensiones? Claro, por supuesto que sí, siempre es posible mejorar, pero lo que planteabas a la hora que nos comparamos con otros países, en efecto es así. Nosotros estamos en el tramo inferior de mayor nivel de violencia con relación a otros países. ¿Cómo es? Nosotros estamos en el tramo, en Latinoamérica, somos del bloque de países que tienen menores niveles de violencia. El indicador que se utiliza a nivel internacional para medir el nivel de violencia de una sociedad son los homicidios. Y República Dominicana
tiene más de 5 años entre 9.5 y 9.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 2021 subimos a 10.5 y aumentó también la tasa de suicidios. Tuvimos por cada 10 personas que fueron asesinadas o muertas violentamente, a excepción de los accidentes de tránsito, que ese es otro tema, 6 personas se quitaron ellos la vida. Entonces, si nos comparamos con países de la región, como Puerto Rico, Jamaica, la misma Venezuela, que tienen una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, realmente es muy alto. Por encima de nosotros, 9.5, y este año llegamos, en el 2021 estuvimos en 10. Doctora, a mí me encanta ver cuando comparan con otros países, pero ¿qué tal si el país se compara con el mismo país años atrás? Porque esa es otra cosa. Dicen, bueno, estamos mejor que otro país, pero ¿y cómo estábamos antes? Es decir, yo quiero estar como estábamos antes, como estábamos mejor. Cuando estábamos en el 2012, por ejemplo, nosotros tuvimos un pico de 25 muertos por cada 100.000 habitantes. Empezamos a bajar en el 2013 a 18, 17, y a partir del año 2017 estábamos entre 10 y 9. Duramos varios años entre 9.5, sin embargo, otros países, como por ejemplo Panamá, que su tasa mínima siempre ha sido 12.5, a nivel internacional se vende como un país más tranquilo, como un país más seguro. En el caso de República Dominicana, nosotros nos diferenciamos de países como por ejemplo Ecuador, El Salvador, que tiene una situación de violencia muy seria. De hecho, ayer el presidente acaba de declarar estado de excepción, un régimen de excepción por 30 días para atender el tema de las pandillas, y han enviado los militares a la calle por un pico de violencia que tuvieron de casi 80 muertos entre viernes y sábado. La razón por la que República Dominicana no tiene tantos muertos violentos, a diferencia de otros países con situaciones socioeconómicas similares a las nuestras, es porque en República Dominicana, a diferencia de todos los países de la región, y cuando digo todos, son todos incluyendo Haití, en República Dominicana no ha proliferado el fenómeno de las pandillas. Por ejemplo, en el caso de Haití, más del 70% del control de toda la zona metropolitana, en especial la zona de Puerto Príncipe, está totalmente controlada por pandillas. Cerquitita de nosotros, en Puerto Rico, también hay serios problemas de pandillas. En Panamá, El Salvador. Nosotros tenemos pandilla, pero son pandillitas, no con las características, por ejemplo, como la Mara Salvatrucha o como el M18. Y aquí en República Dominicana, el tema que de hecho entre el año 2000 y el 2004 salieron que los trinitarios, los sangres, los no sé qué cosa, y de hecho han proliferado más fuera del país, tanto en Estados Unidos como en España, que en República Dominicana. Por un lado, nosotros como país tenemos 2 mecanismos de control social. Sí, tenemos el mecanismo de control social duro o formal, que son nuestras fuerzas de seguridad, y en verdad, mal que bien, realmente no han dejado que se prolifere. A pesar de todas las debilidades que tenemos como en las instituciones, de todos modos no han permitido la proliferación, pero todavía, en el caso de la República Dominicana, hay un control social informal. Todavía es mal visto ser miembro de una pandilla en el barrio, en la comunidad. O sea, usted vende droga, usted es chipero y está muy bien. Pero a la hora que usted dice que usted es miembro de una pandilla y que tiene que completar esos procedimientos para ser parte de esos grupos, todavía hay una reticencia, y los grupos sociales, en las mismas iglesias, la organización comunitaria, de una u otra manera, a veces hasta sin quererlo, han ayudado. Entonces, la razón por la que República Dominicana no tiene esos niveles de violencia es precisamente porque no tenemos un crimen organizado violento. El crimen organizado aquí no le interesa muertos porque le daña su negocio, y por otro lado no tenemos ese problema de las pandillas. Parecería que aquí el problema es el raterismo, el asalto en la calle. Claro que sí. Ese tipo de Nosotros cosas. aquí tenemos, por un lado, la violencia social que la generamos nosotros mismos. Somos una sociedad altamente violenta, nos matamos por un parqueo, nos matamos por un rayón, por un vecino que puso la música alta, y respetamos la ley, y por eso también somos un poco más violentos. Y esta delincuencia común, que es un 30 a un 33%, genera una percepción de inseguridad que a veces llega hasta el 84%. Recordemos
que la seguridad no solamente se mide con la cantidad de delitos que hay, son 4 puntos. La cantidad de delitos reales, o sea, cuántos celulares se robaron en este mes, la percepción, cómo las personas se sienten con relación a esa cantidad de celulares que se robaron, cuántas veces lo repiten en las redes sociales y nosotros creemos que pasó otra vez. El tercer punto es la revictimización institucional. Todo el trabajo que tengo que pasar cuando tengo que ir a poner una denuncia o seguir un caso en el Ministerio Público para que el fiscal me haga caso, para que el juez dé la orden de arresto. Y el cuarto es, ¿qué tanto nos cuesta a nosotros como sociedad esa falta de esos niveles de seguridad que deberíamos tener? O sea, ¿cuánto estamos gastando en un guardián de seguridad, en cámara, en alarma? ¿Cuánto estamos dejando de salir, por ejemplo, de noche? Las cosas que dejamos de hacer o lo que nos cuesta a nosotros invertir para proveernos una pseudo seguridad que debería proveernos el gobierno. Entonces, esos 4 elementos hay que medirlos a la hora de determinar el nivel de seguridad de una sociedad. Y en el caso de República Dominicana, por supuesto que gana la percepción. Hay un tema que nunca hemos tratado, pero que también tú eres especialista, y es un tema que está muy de moda, que es el tema de la ciberseguridad, no solamente en el sistema financiero, en las instituciones públicas y privadas por el peligro de los ciberataques y todo eso. ¿Cómo está el país en materia de ciberseguridad? República Dominicana está bastante bien, siempre podemos mejorar, pero cuando nos comparamos con los demás países de la región, de hecho somos uno de los 16 países que ya hace 4 o 5 años, en el 2018-19, tenemos nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Imagínate. Nosotros tenemos un Centro Nacional de Ciberseguridad. ¿Y te hace algo? Por supuesto. ¿Cuántas transacciones electrónicas tú has hecho bancarias en el último mes a través de tu teléfono? Muchas. ¿Cuántos mensajes has enviado de cosas importantes? ¿Has enviado por casualidad copia de tu cédula o de tu tarjeta de crédito? ¿O recibiste los certificados, no sé, de los exámenes que te hiciste en el laboratorio de salud? Todo eso sucede porque nosotros tenemos una infraestructura de ciberseguridad bastante robusta. De hecho, la economía dominicana en el tiempo de la pandemia, más de un 60% se tuvo que ir a la virtualidad. Y República Dominicana no tuvo complicación en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya teníamos una infraestructura robusta. Tenemos 3 centros de respuesta a incidentes críticos. Tenemos uno que tiene más de 13 años, que es el del sector financiero, que es el más robusto y el más antiguo. Tenemos 2, otro más que ya tiene que ver con toda la parte gubernamental, que está en el Centro Nacional de Ciberseguridad, y tenemos uno que la gente ha conocido mucho en los últimos años, que es el C5I de las Fuerzas Armadas, que trabaja todo el tema de ciberdefensa y fue el responsable del monitoreo y la videovigilancia de todo el tema de las vacunas en República Dominicana. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, que en República Dominicana hubo algún escándalo porque se extravió una vacuna, porque la estaban vendiendo, porque habían dosis de vacunas falsificadas o porque se robaron un lote? Nada de eso pasó, a diferencia de otros países, como por ejemplo Panamá y Colombia, que tuvieron que dedicar un cuerpo especializado de la policía solo a darle seguimiento a los delitos vinculados a la vacuna. En República Dominicana eso no pasó. ¿Por qué? Porque el C5I de las Fuerzas Armadas, C5I para la audiencia, es el Centro de Comando, Control, Computación, Comunicaciones, Ciberseguridad e Inteligencia, que su razón de ser inicial es para ciberdefensa. Sin embargo, en situaciones especiales, como pasó con la pandemia, el gobierno puede determinar que se pueda apoyar. Entonces nosotros, como les decía, don Ramón, tenemos una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, tenemos un Centro Nacional de Ciberseguridad. República Dominicana reportó más de 200,000 intentos de ataques a su infraestructura crítica en los primeros 3 meses del año, de los cuales solamente 14 prosperaron y fueron detectados por las autoridades y pudieron ser resueltos y atendidos. Y bueno, a propósito de ese tema, el jueves pasado ya fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley de gestión de la ciberseguridad. Fue aprobado en segunda lectura en el Senado, ahora falta que pase a la Cámara de Diputados y que sea promulgado, pero yo no creo que haya mucha complicación porque más del 80 o el 90% de lo que plantea ese proyecto de ley
introducido por la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, es básicamente la misma infraestructura que tenemos ya por decreto, pero yo creo que ya una ley vendría a robustecer un poco más y sobre todo en esta ley se está asegurando la disposición de recursos económicos para la sostenibilidad en el tiempo, que es uno de los problemas en materia de ciberseguridad, porque los equipos, la obsolescencia en tecnología, usted que ha manejado esos temas, es muy rápida. Entonces, si no se disponen de unos recursos para darle mantenimiento permanente a esa infraestructura, pues podríamos entonces perder las capacidades que tenemos. Pero sí, en República Dominicana, en tema de ciberseguridad, estamos muy bien. Siempre podemos mejorar, pero estamos bastante bien. Qué bueno. Muchísimas gracias, Carolina Ramírez. Qué bueno comenzar la semana tratando temas de mucho interés para el país, como es la seguridad, la misma ciberseguridad. Nos da mucha tranquilidad lo que dijiste sobre la ciberseguridad. Te agradecemos mucho siempre tu disposición a participar en el programa. Yo comparto estos temas en Mujer Seguridad, tanto en Instagram como en Twitter. Cualquier inquietud, ahí estamos a las órdenes. Muchas gracias, doctora. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Volvemos a la recta final del Telematutino 11.